Buenos días a todos. Vamos a empezar. Dame abrir ya. A ver, la semana anterior estábamos. Voy a abrir acá la pantalla. Nos faltó el tiempo. La última clase estábamos repasando el algoritmo ese de clasificación que queríamos que haga el trabajo en grupo. Ya habíamos creado los integrantes, ¿no es cierto? Sí, a ver, voy a explicar. Quedó todavía extraña y estábamos intentando seguir la idea de texto acá. Bueno, le pasé a limpio lo que estábamos haciendo porque estaba un poco confuso. Estaba separando los casos de una forma distinta. Bueno, recuerde que el objetivo de del algoritmo acá va a ser, dado una matriz, entonces podríamos pensarle en base canónica por defecto, ¿no es cierto? Dado una matriz simétrica, una matriz cuadrada, tratamos de construir una descomposición que provoque la matriz especial esa de 1, -1 y 0. Entonces, el trabajo es de una forma recurrente que se va a hacer. Dada una matriz inicial, tratar de desaparecer. Vamos a poner acá, estaba bosquejando acá la idea. Dice, dada una matriz, tratar de empezar a construir aquí el pivote. O sea, tratamos de crear aquí el más menos 1 o 0 dentro del A11 que sería. Y provocando aquí el 0, ¿no? Esa es la estrategia. Entonces, una vez que se logra construir esta idea, digamos, normar el primer pivote y construir los demás ceros, la iteración va a continuar sobre la siguiente matriz, ¿sí? Esa sería la idea. Entonces, luego intentar recopilar todo en una sola, en un solo proceso recursivo. Entonces, aclarándole un poquito, lo estaba poniendo acá ya, pasando a limpio las fórmulas. Entonces, bueno, el autor ahí le engloba en estos tres casos, vamos a verlo así. Caso 1, caso 2 y el caso 3, y el caso 3 se desglosa en dos pequeños casos. Entonces, como entrada, tendría yo una matriz, vamos a llamarla así, la matriz de phi, indexada IJ, una matriz cuadrada. Acuérdense que es una matriz simétrica. Sí, una matriz, sí se logra ver en pantalla todo, ¿no? Simétrica. Ya. Pues el primer caso va a ser, como les decía, el análisis va a ser por pivotes aquí. La primera entrada siempre 1, 1. Entonces el análisis viene para ello. Si el 1, 1 es 0 o distinto de 0, entonces se abren a la final dos casos que el tercero va a venir como un complemento acá. Pues primero, cuando es la fácil, cuando es diferente de 0, lo que se hace es entonces construir una matriz especial que a la final es la identidad. Usted la va a poder construir en código así, ¿no? La identidad a la cual le vamos a editar la primera fila. Y la primera fila va a venir construida de esta manera. Es todos los coeficientes originales de la primera fila divididos para el A11. Divididos para el A11. Entonces aquí, bueno, está un poco pegado. Es el A11 para el A11 me da 1. Y los demás cambiados de signo. A12 para el A11, etcétera, etcétera, hasta el A1N, el último de la fila, dividido para el A11. Y todos cambiados de signo. Y el resto la misma idea de la identidad. Entonces, definida esta matriz, pasamos a phi original, multiplicada a la izquierda transpuesta y a la derecha transpuesta. Acuérdense de la interpretación aquí. Estamos viéndola como un cambio de base a esta matriz. Por eso aparece acá transpuesta y acá normal. Entonces, el producto matricial sí o sí va a provocar esta forma de la matriz. La nueva matriz va ahora sí a contener los ceros y va a contener aquí el A11, que sería el pivote limpio, ¿sí? Y el M. Y de aquí va a continuar la recurrencia, ¿sí? Esa sería la idea. Entonces, dejamos en el A11 aquí y continúo con lo demás, ¿ok? Esa es la primera parte. Entonces, usted puede luego pensar en una función. El objetivo va a ser entonces tener aquí un método, una función, que lo que va a recibir es la matriz de phi y me debe empezar a devolver. ¿Qué voy a devolver?
En el camino me interesaría ver no solo la versión diagonal, sino las matrices de paso. Entonces vamos a pensar aquí como idea general que vamos a intentar construir aquí un método, ¿no es cierto?, que reciba la matriz phi y que me va a devolver entonces a la vez la versión diagonal y la matriz de paso, que le vamos a llamar P, matriz de paso. ¿Sí? ¿Qué debe cumplir esto? ¿No es cierto? Es tal que, bueno, en nuestro modelo conceptual yo a phi la descomponíamos con D, P transpuesta y P. Pero si se da cuenta, aquí estamos formándole, perdón, P, acá. Entonces, si se da cuenta, en la primera iteración yo estoy descomponiéndole al revés. O sea, voy a futuro crear aquí la versión diagonal. En algún momento voy a tener ya la versión diagonal y las matrices van a venir anidadas acá. Entonces, sería lo único a recordar que debo darles la vuelta. Es decir, el algoritmo lo que va a construir es más bien esto de aquí. P transpuesta P igual a la diagonal. Ese es el detalle. Pero no cuesta nada, ¿no? Pasarlas acá a la derecha no va a costar nada porque las matrices están construidas de esa manera que puedan ser ortogonales, de hecho. Bueno, entonces, esto sería lo que hay que recordar que vamos a apuntar. Entonces, me va a devolver el algoritmo, la matriz diagonal y esta matriz de paso que hace todo ese proceso. Entonces, esta matriz va a empezar a ir coleccionando las pequeñas etapas de acá. Bueno, ese sería pasado en el primer caso. Entonces, aquí continúa, ¿cierto? Aquí en palabras nomás diríamos iterar ahora con M. Y ahora vamos a entender cómo regreso. Bueno, por el momento ahí. Luego en el caso 2, Una pregunta, disculpe. dígame. El, a ver, se le divide para el A11 solo en la primera fila, en la primera columna no, o cómo se le hace para conseguir cero ahí. Es la primera fila, solo la primera fila. Aquí exagerando hay más ceros, ¿no? Puros ceros, es toda la diagonal aquí, solo la diagonal de la identidad es la que vamos a editar. Y se escribe acá. Esa Pero, sería la... y, o sea, la primera, porque la matriz phi es la matriz original, ¿no es cierto? La matriz que me dan, Ajá, ya. Y ahí en la matriz C, lo que le está haciendo solo en la primera fila, dividiéndole para uno, ¿no es cierto? ajá. Y el rato que se multiplica, ¿por qué iba a quedar uno en toda la primera fila, ¿no es cierto? No. A ver, verá. Vamos a ilustrar ese caso. Había un ejemplo ahí en el documento, pero hagámoslo aquí uno chiquito. Dice, imaginemos que la matriz de entrada es, por ejemplo, le doy un número cualquiera, 2, cualquier cosa le hago. Bueno, eso debe ser simétrica nomás, ¿no? Hagámosle una 2 por 2 para no complicarme en el cálculo ya. Una 2 por 2. Entonces cojo 2, 3, 4, 4. Algo así, simétrico. Esta, digamos, es phi. Entonces, con ella identifica la primera entrada, dice es distinta de 0 y construye esta C. C va a venir entonces de esta manera. Es la identidad a la cual la primera fila la edito y construyo esto. El primero es 1, el segundo es el segundo que tenía, dividido para el A11, sería, no, el A11 es 2 y el A12 es 4. Entonces creo esta formulita. Menos 4 de 2, 2 me va a dar. Esta sería C, nada más. Y luego vemos lo que ocurre. Multiplicamos C transpuesta por phi original y por C. Lo que me va a provocar es entonces aquí transpuesta 1 menos 2, 0, 1. Luego tendría la matriz original 2, 4, 4, 3. Y la matriz de acá 1 menos 2, 0, 1. Entonces, a ver, si la hacemos a mano, bueno, bueno, voy a construir, le voy a multiplicar los de la derecha. Da lo mismo, ¿no? Multiplico acá y le va a quedar 2 de 1 más 4 de 0, 2. Luego, 2 de 2 menos 4, y si se da cuenta me da justo 4, 0 por acá. Luego la otra segunda fila, tengo 4 de 3, 0, 4. A ver, sí, y el otro me va a dar 4 menos 2 menos 8, ¿no es cierto? Y 3, 5 menos 5. Ya. Continúo el proceso
Y llega ahora sí, 4, no, 2, 2. Resucita el pivote aquí, lo que estábamos diciendo. Vuelve a salir el 2. El otro me va a dar 0, 0, 0. El otro me va a dar justo, vea, 2, menos 4 y 4, 0. Y el último, 0 y menos 5. Sí, entonces respeta la idea. Siempre voy a tener el pivote y voy a provocar ceros aquí. Y la siguiente etapa a iterar, que en este caso ya acabaría el algoritmo. Ya descubrí la versión diagonal de la que buscaba. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Sí, algo que se me escapa es que no provoqué el 1, 1. Déjeme ver, no sé si me comí algo al final de la interpretación. Necesitaba yo provocar, a ver, dice una versión diagonal. Sí, copié solo esta parte y nada más. Aquí en el ejemplo, el autor le pone justo a propósito factores que me den 1, ¿no? Termina el 1, 1. Pero como acabo de descubrir, no necesariamente terminó en 1. Acá también terminó en una versión de puros unos. Me va a faltar al final desaparecer esos constantes. Bueno, dejémosle hasta el momento ahí. Sí, me va a faltar desaparecer este último 2 y menos 5. Ahí hay de malas, pues me toca ponerla, ¿se acuerda de esa matriz de la forma raíz de 2 por acá, raíz de 5 y raíz de 5? O sea, esta la factoro de esta manera. Esta última matriz es igual a esta de acá. Sí, a la última etapa van a aparecer los radicales igual que antes. Bueno, lleguemos hasta ahí. Entonces, imaginemos que estaba creado el algoritmo. El momento que usted pasa esta matriz, el algoritmo calcula C, crea este producto y ¿qué es lo que debería devolver la función? Entonces, la función le va a devolver su diagonal. En este caso, el algoritmo debe de poder detectar que la siguiente iteración ya se acabó, que el menor a continuar en la iteración es menos 5. Entonces ya se acabó. Entonces debería devolver como respuesta la diagonal 2 menos 5 y la matriz de paso. ¿Cuál es la matriz de paso que provocó la última etapa? La última etapa de la matriz de paso es esta, ¿no es cierto? Bueno, codificada de nuestra manera. La que está a la derecha es P de phi. La que está a la derecha es C. Entonces aquí la salida debería devolverme esto de aquí. ¿Sí? Esa sería la idea. Ahora, imaginemos que hubiese habido otra etapa más. Imaginemos que hubiese sido aquí una matriz 3 por 3 que crea el proceso y debe continuar, ¿ya? Pues para entender justamente el bucle. Entonces ahora sí le voy a borrar esto de acá. Pensé, vamos a hacer un pequeño, bueno, no calculamos nada, solo le voy a crear como esquema para entender qué es lo que pasaría. Si de arranque tuviéramos una matriz de 3 por 3, me invento los valores, no sé, aquí 2, 3, 4, 1, 1, 2, 2, 0, 0. No voy a calcular nada, solo quiero hacerle visualizar la idea. Entonces, en la primera iteración calculo la matriz C. Ahora sí le puedo poner ella, al menos ella explícita. Va a venir así, en donde aquí voy 1 de 2 menos 1 medio, 2 de 2 menos 1. Así creo a C, ¿cierto? Entonces, si este era phi original, el primer proceso otra vez es transpuesta C, phi, transpuesta C. Y entendiendo lo anterior, siempre va a provocar, aquí va a resucitar el pivote 2 y los demás se van a crear 0, 0, 0, 0. Y aquí sí, ahí sí toca calcular para descubrir cómo se ven. Por el momento me voy a inventar, voy a poner cualquier cosa aquí, A, B, C, D. Pues la siguiente iteración viene con ellos, ¿cierto? Esta es la M a continuar en la iteración. Hasta ese momento yo ya sé cómo van los pivotes, ¿no es cierto? Sí. Bueno, luego vamos a rearmar esa etapa. Digamos que continúa de aquí con M. Entonces es como resetear nuevamente parto de la matriz A, B, C, D. Y bueno, a fines prácticos podría dar números, también puedo inventar, ya, vamos a inventar cualquier cosa. No sé, digamos que salió 2, 3, 4, 4, como, casi como el anterior. Entonces empiezo con esta, ¿no? 2, 3, 4, 4. Vuelvo a hacer la misma historia. Entonces calcula usted ahora una nueva C, que para independizar con lo anterior le voy a llamar 2 a propósito.
¿ya? Esta C, aquí le llamamos 1 entonces. Y esta nueva C, siguiendo la lógica, va a coger la identidad. Y este 4 le va a dividir para el de acá, menos 2, ¿cierto? Así. Y vuelve a crear el producto. Entonces, el producto ahora es la nueva C con la original. Bueno, hasta aquí no le puse el nombre. Con la original, 2, 4, 4, 3. Con C. Y sí o sí debe volver a pasar lo mismo. Va a resucitar aquí el 2 y va a provocar 0, 0. Y aquí le va a salir un número, así como nos sale otro número cualquiera, no sé, ponerle ahí menos 8, cualquier cosa, para ponerle como ejemplo. Y ahí en esta etapa ya acabé, ¿cierto? Aquí ya habría descubierto finalmente el último. Esta sería la matriz a iterar, así como le puse acá, la matriz a iterar. En este caso ya gané, ya se hizo fin. Ahora debo poder regresar y devolver lo que quería. Bueno. En la lógica, yo ya sé, pues, ¿no es cierto?, cómo debería ser la diagonal que estoy ganando. Está formada por el primer pivote que sobrevivió aquí, 2, debería estar aquí, ¿cierto? 2. Luego este pivote de acá, bueno, que a propósito le puse el mismo. Hubiese puesto otro número para que no se confunda, póngale otro número. Digamos que me salía aquí, no sé, 7, para exagerar, 7. Entonces aquí se ve menos 4 séptimos, ¿cierto? Y el momento de calcular acá va a sobrevivir el 7, para que se vea súper distinto nomás. Entonces ahí recopila la información, ya tenía el 2 de la primera iteración y de la última iteración, pues aquí me debe dar el 7 y el menos 8. Así debería ser la versión de salida, ¿sí? Así debería ser. Le va a entender la lógica. Entonces, ¿cómo la construí? Cojo el pivote que ya gané y luego de las siguientes iteraciones voy a ir pegando los pivotes hasta cuando llegue al final. ¿Sí? Exagerando aquí, los pivotes de la final han sido en cada iteración el 2, luego en la siguiente el 7, hasta cuando acabo, hasta cuando tengo algo de dimensión 1 y pego el menos 8. ¿Sí? Así pego entonces 2, 7 y menos 8. Perdón, ahí se me levantó la pizarra ya. Ahora la matriz de Listo. paso. Y ¿Sí? digamos, en ese caso que salga una matriz así, deberíamos, como usted dijo, multiplicarle por esa matriz con raíces o le podemos poner que es indefinida. Al fin, sí, bueno, si solo queremos la clasificación es indefinida. Si quiero la matriz de paso final, tengo que multiplicar por la descomposición, pero eso hagámoslo al final mejor, para no confundir, porque es independiente del algoritmo. Y una vez llegado acá, entendamos cómo construimos la ramificación. Y ahí sí le invito, bueno, no sé si está al día en esa idea de cálculo por menores. Vamos a reconstruir todo, pero en la idea de menores, porque eso es realmente lo que está pasando. O sea, a la matriz de original phi, yo le multipliqué por C1t y C1 para provocar esta matriz que exagerando es 2, 0, 0 y la matriz M, aquí. Esta matriz M es la que pasó acá limpio y la vuelvo a descomponer. Entonces M multiplicado por C2t, C2, es la que provocó la salida diagonal, 7 y menos 8. Entonces, ¿cómo ato todo en la idea? Este es un cálculo de una matriz 2 por 2. Este es un cálculo de una matriz 3 por 3, pero es un cálculo por menores. Dicho de otra manera, esto lo voy a reformar para que se empate aquí. A ver si se entiende. Entonces, al final lo que voy a hacer es, ahora se voy a exagerar por poner todo el detalle más bien. Esta última matriz M, si le exageramos de 7, voy a hacer así. Voy a incrustar este cálculo en algo de 3 por 3. Es 7, 4, 4, 3. Me falta espacio, perdón. Es la del centro. A ver, voy a poner aquí. 7, 4, 4, 3, que está multiplicando a la izquierda por esta matriz. 1 menos 4, 7, 0, 1. No sé si adivino lo que estoy haciendo. La transpuesta, perdón. Tiene acá, menos 4, 7, 0. Esta es la C2. Y acá multiplicado por la C2 sin transpuesta. Ahora sí, 1 menos 4, 7, 0, 1. Y falta espacio.
Y esto es lo que me dio como resultado esta 7 menos 8, 0. Sí, sí le logro ver la lógica. Entonces, a propósito, le pongo como el menor de la matriz 3 por 3. Entonces, ahí le invito a entender cómo llenaba lo demás. Aquí le lleno con la identidad. Es 1, 0, 0, 0, 0. Aquí viene la matriz original. 2, 0, 0, 0, 0. Y aquí vendría la identidad. Y aquí el pivote limpio que teníamos antes. 2, 0, 0, 0, 0. Ese es el cálculo que hay que entender. ¿Sí? En el momento que hago el cálculo por menor, me aseguro de entender cómo paso de aquí, multiplicado por esto, a poder factorar. Pero heredado del cálculo de 3 por 3, entonces termina siendo así. ¿Se entiende la idea? Entonces, el momento de combinar a las dos, bueno, ahí exagerando, escribo la última etapa. ¿Esto de dónde vino? Vino de la matriz original de C1 por C1. No se pierda la lógica. Pongámosle aquí para exagerar. Este es el C2 transpuesta. Este es el M de la primera iteración. Este es el C2. Y esta es mi versión diagonal final con 2. Para armar el de 3 solo pongo identidad, identidad y construyo los anteriores. Entonces, esto vuelto nuevamente a reescribir, tendría entonces finalmente así, ¿no? El 1, 1, 1 menos 4 séptimos se multiplica a esta. Ahora sí repaso de dónde vino este de aquí. Acuérdense, esta matriz vino de la original por esta especial C1. Pues aquí vendría la C1 de phi original, C1 transpuesta C1 por esta de aquí, preparada así a propósito, 1 menos 4 séptimos 0,1, que provocó la final. ¿Sí? Pues aquí sí ya es compatible la idea de 3 de 3. Entonces aquí es la 1 menos 1 medio menos 1, 1, 1, la matriz phi original y la transpuesta, estaba al revés, perdón, esta no era aquí, menos 1 medio menos 1, menos 1 medio menos 1, etcétera, 1, 1. ¿Ya? Entonces ahí reconoce, esta es todo el pedazo que se multiplicó entonces por iteración a phi por la izquierda y este sería todo el pedazo que se multiplicó a phi por la derecha. Entonces, esta es la matriz de paso que quería recuperar. ¿Cómo se ve entonces al final del día? Si se da cuenta, la matriz de paso que queríamos construir es va de derecha a izquierda. La primera estaba aquí, esta C2 editada, porque esta C2 viene de la 2 por 2 ampliada a 3 por 3 por identidad. O sea, al final esto se ve en números, se va a ver como el 1 menos 1 medio menos 1, identidad, identidad, que es en limpio la C1, y aquí viene la C2, pero ajustada a 3 por 3. Aquí se aparece la C2 en el menor, que sería el 1 menos 4 séptimos 0 y el 1, y exagerando aquí, estamos simplemente completándola. ¿Estamos? Siempre se va a ver así. ¿Sí? Entonces ahí puedo regresar del paso al anterior. ¿Sí? Él dejó adivinar cómo es. Imagínate que una matriz 10 por 10 va anidando y anidando y anidando. El proceso va a venir siempre así. La matriz original, luego la otra matriz viene incrustada aquí con la identidad, y luego las siguientes viene igualito, la identidad, identidad, el menor, etcétera, hasta que se acaba. ¿Sí? Así va a venir reconstruyéndose. ¿Estamos? Entonces, cuando quieras regresar, vamos a pensarle como una función recurrente. Cuando quieras regresar, hay que recordar cuál era el tamaño para poderle completar y ir reconstruyendo. ¿Sí? Entonces, al final del día, si el ejercicio hubiese sido justo esta matriz 3 por 3, y suponiendo que el cálculo hace que salte una vez y a la segunda también, entonces debo devolver la diagonal de esta manera y la matriz de paso con esta lógica. ¿Sí? Multiplicadas en ese orden, ¿no? Porque acuérdense que lo que estoy descomponiendo es esto. ¿Sí? Entonces va la primera y luego la segunda. ¿Estamos? Bueno, luego vamos a armar todo también esa idea. Por el momento vamos entonces a seguir la lógica del algoritmo para entender cómo iban las iteraciones. Esto siempre reduce un tamaño, creo la iteración para m, ya bajó en tamaño, vuelva a procesar y cuando regrese vamos a entender, y le voy a poner como pseudo algoritmo, esta idea de aquí, de cómo
incrustarle. ¿Ya? Bueno, por el momento repasamos acá. Entonces, la primera iteración iría de esa idea. El primer caso, ¿cierto? Construye el menor y sigue. Para el segundo caso dice, bueno, vamos a ver las demás opciones. Cuando el primer pivote vale 0. Cuando ya hay aquí un 0. Pero aquí tendría entonces algunos otros escenarios. Cuando toda la fila vale 0 o cuando hay alguien que no valga 0. El caso fácil sería cuando toda la fila vale 0. Como es simétrica, toda la columna vale 0. Dicho de otra manera, ya acabé. Ya está el pivote limpio ahí, con su fila y columna. Entonces solo basta grabar esa información e iterar. Iterar con el M. ¿Sí? ¿Cómo se vería eso acá? Bueno, ahora sí me voy a borrar todo esto y, bueno, hagámosle un escenario de esa manera. Voy a borrar todo esto. Tienen números escritos sin sentido, ¿no? No estoy multiplicando nada, es solo era para entender la construcción nada más. ¿Cómo se vería un caso así? Dice, imagina que tiene la matriz de arranque o la matriz de entrada, tiene ya un 0. Y aquí tiene, no sé, me invento otra vez 2, 4, 3, 3. ¿Cierto? Entonces reconoce esto y dice, ya acabé, no hago nada, paso esto a la siguiente etapa. Entonces la siguiente etapa descompone 3, 3, 4, y ahí le puedo poner rápido. Lo que hacía era calcular el de la izquierda y de la derecha, como estoy en el caso 1. Esto vale distinto de 0, aquí se convierte en la identidad, a la cual voy a editar la primera fila, que se convierte en menos 3 medios. Tengo aquí el 1, menos 3 medios, 0, 1. Y esto va a provocar, entonces, que va a sobrevivir el 2, va a provocar 0, 0, y aquí algún número, no sé, cualquier número. Y habré acabado. Y aquí va a detectar que ya terminó. Entonces, nuevamente la lógica, recupera los pivotes. ¿Cuál era el pivote original? Era el 0. Y luego el pivote 2, y luego el último pivote, menos 7. Entonces ahí reconstruye la diagonal como 0, 2 y menos 7. Esas serían las etapas recurrentes, ¿no? De aquí pasa acá, y aquí pasa acá. Como ya tiene dimensión 1, 1, y acabó, regresa 2, regresa 0, e incrustan los pivotes. Ya. Ahora la matriz de paso. Bueno, como la primera no hicimos nada, pues no hay nada. O sea, es como poner la identidad, tal cual. O sea, la primera pasa directo. Dicho de otra manera, aquí puede completar igualito que antes. Bueno, aquí me va a faltar espacio. Voy a, voy a exagerar aquí. Vamos a hacerle espacio por acá. Creo que me va a faltar más por ahí. ¿Ya? Entonces exagero otra vez. Dice aquí vamos a completar la de 3×3. ¿Sí? ¿No es cierto? Entonces, de lo anterior, para poder tener el 0, no hice nada. O sea que es la identidad. Nada más que hacer. Esta es la original, la identidad. Y se acabó. ¿Sí? Y de ahí descubrí entonces lo mismo que hice antes, solo le construí y le incrusté. Y la matriz de paso es la única, porque como el paso de aquí para acá no hizo nada, es como haber puesto la identidad luego de la C2, que sería esta matriz de aquí. Sí, y ahí descubrí la matriz de paso. ¿Estamos? La misma lógica, ¿no? Solo que ahora tengo el 0, pues no pasó nada, no hay matriz de aquí. Es como haber tomado la identidad para pasar al menor y etcétera. Que a la larga mejor ni le escribo ya. O sea, es de esta matriz directa de la siguiente iteración, pero ampliada con el 1 porque estoy bajando una dimensión. ¿Estamos? Él le va a seguir la lógica y ahí un poco más amigable los otros casos. Veamos el tercero. En el tercero, ¿qué pasa si ahora sí vale 0, el primero igual que antes, pero hay alguien que no sé hacer? O sea, el caso de complemento, ¿cierto? Note acá, cuando no vale 0. Ahora, cuando vale 0 y todos valen 0. La negación de eso sería que exista al menos uno que sea distinto de 0. Entonces, el algoritmo, siendo un poco más preciso, lo que va a hacer es entonces recuperar el primero o el menor en el índice en donde sea diferente de 0. Yo lo puedo notar de esta manera. O sea, va a haber algún valor que es distinto de 0, sin importar los demás. ¿Sí? Sin importar los demás. Va a haber un pequeño valor diferente de 0. Como la matriz es simétrica, pues es necesariamente él está acá
¿cierto? Se ve de esta manera. Y la partición de los dos casos aquí va a depender de el que está en la diagonal. De aquí viene la separación de casos, ¿sí? O sea, ahí en la lógica usted está, entonces dice, busco el cero. Cuando es cero, empiezo a leer todas las entradas siguientes hasta encontrar a alguien diferente de cero. Si no hubiese, estoy acá entonces. Si hay un valor distinto de cero, la posición es la que me interesa, porque con la posición hago todo el análisis. ¿Ya? Ahorita les rayé un montón. ¿Sí? Entonces, dependiendo de que estaba en la diagonal, insisto, para esa posición especial, hay dos casos. Cuando es distinto de cero y cuando es igual a cero. Vamos a ver. Cuando es distinto de cero, entonces lo que hacemos es construir una matriz también de paso especial. Y aquí le exageré, formada por la identidad. Esta tiene un nombre, es una matriz elemental, pero sin hacer referencia a nada, solo la definimos así. Es la identidad a la cual lo que usted va a editar es esa posición especial, tanto para el 00, o sea, el 11. De hecho, uno aquí le podría exagerar como pseudocódigo. Lo que define es la identidad. Y a la identidad le va a editar el 11, el I, el I0 y el I1, perdón. Y el 1i. Esos cuatro van a ser editados. Es las esquinas del cuadradito, formado por el pivote 11, porque siempre parto de ahí, y la posición en donde habíamos encontrado el primero distinto de cero. ¿Sí? Bueno, aquí exagerando, es un valor fijo, podría haber puesto i sub 0 o i sub g, pero para no ponerle tantas letritas, no le puse nada. Es el i, el donde aparece. Entonces ahí en ese cuadradito edito. Es la identidad, solo edito estos cuatro. Las esquinas, en la diagonal principal le pongo 0, y la diagonal, y las esquinas nada más, ¿no? La diagonal contraria le pongo 1. Todo lo demás sigue siendo identidad. O sea, todo lo demás había por ceros por acá, ceros por acá, ceros por aquí. Solo esas cuatro esquinas son las que se editan. Pues con esta matriz, que visiblemente ya es simétrica, hago el proceso anterior. Me voy a multiplicar a izquierda y a derecha la matriz original para formar esta nueva matriz. ¿Cuál es lo nuevo acá? Que sí se va a reescribir el pivote 1, 1. De hecho, aquí, como con el algoritmo, se garantiza que este término de acá, que era diferente de 0, es el que va a saltar a la diagonal, al primer pivote. Lo que hace es cambiar sus posiciones de una forma ahí medio entretenida. Entonces, este pivote diferente de 0 es el que salta al primerito. Y entonces, ya adivina, pues aquí ya no hago nada más que paso al caso 1. Por defecto al caso 1. El caso 1 era ese. Cuando el primer pivote es distinto de 0, y estoy justamente partiendo de ahí, que este pivote era diferente de 0, y entonces lo salté a la primera. Lo diferente en los otros casos es que no hay una reducción por menores. La matriz a procesar otra vez tiene el mismo tamaño. Entonces ya no hay que hacer ese ajuste de completar. Pongamos un ejemplo así, un ejemplo sin cálculo, no solo para poner números. Imaginemos que empezó así. Una matriz más grande, pues, una matriz de 4 por 4. Tiene, no sé, 0. Luego tiene 0. Luego tiene algún número y aquí no importa lo que tenga, menos 1. Es simétrica, se debe ver así. Y los demás, aquí no importa mucho lo que esté. Aquí es donde va a importar. Debe ser, pensando en este caso, algo diferente de 0. Por ejemplo, 2. Y aquí sí no importa, ¿no? Sí, inventes valores, cualquier cosa. Pero que sea simétrica. Ya. Entonces, reconoce la idea de la matriz, ve la primera entrada 0, empieza a buscar hasta que encuentra algo diferente de 0. En este momento, el i del que hablaba, el i sub 0, le voy a exagerar, es la posición. Posición 1, posición 2, posición 3, posición 3. Es lo que necesito. Y luego, siguiendo el esquema, veo el central de él. El central de él, el A33, es 2 diferente de 0. Entonces, estoy en este escenario. Construyo directamente la P1 posición, para eso me servía el I, posición 3. Y de acuerdo a la descripción ahí, es la identidad 4 por 4, a la cual busca estas esquinas. La 1, 1, la 3, 3, la 1, 3,
la 3, 1 y las cambia. Le pone 1 acá, 1 aquí, acá 0 y acá 0. Así sería la matriz que buscamos para crear la descomposición. Entonces, con esta matriz, ahí sí haga el cálculo aparte, mejor, para no perder mucho tiempo. Hace el cálculo P13 por la matriz de phi que le puse, por la P13, y va a descubrir que aquí sí o sí salta este 2, va a saltar acá. Se va a ver aquí. Y con números acá, sin importar mucho lo que le dé. Más números. Entonces, eso permite pasar al caso 1. Entonces, el momento que pasa al caso 1, si se da cuenta, no tengo el pivote todavía, porque lo único que hice fue cambiar el orden de la matriz de alguna manera. No hay pivote, porque todavía no logro formar 0, 0. El que logra formar 0, 0 es el caso 1. Entonces, lo único que regresa es la matriz de paso. No hay pivotes todavía. ¿Sí? O sea, aquí el regreso de esto sería como diagonal, todavía no hay valores. Lo voy a tener que incrustar luego. Pero sí tengo una matriz de paso. Es esta matriz P13. Que en este caso simétrica me da lo mismo cual toma. ¿Sí? Y continúo las iteraciones. Etcétera, etcétera, etcétera. A ver, voy borrando esto que va a ir confundiendo después. Luego haríamos una simulación o recreamos el ejemplo del texto como ideal para procesar. ¿Ya? Bueno, finalmente el último caso, cuando el pivote, el del centro era 0, otra vez repasando esta lógica, cojo el 0, busco el primero distinto de 0, guardo su posición, con la posición leo la diagonal, el II. ¿Qué pasa si ahora vale 0? Pues estoy en otra configuración, ¿no? Como la que le puse antes, aquí tenía algún 0, algún número, el momento que lee el central, cuando tiene 0. Entonces ahí se crea otra idea de matriz. ¿Sí? En este caso también está como regla aquí general, ¿cuál es la matriz? Esta matriz sí no es simétrica, es lo único a entender. Está creada simplemente por otra vez la diagonal, en la que edito esta posición específica. Entonces esta es la posición de la iésima fila, primera columna. Ahí le pongo el 1 y nada más. Ilustremos eso también. Dice, imagina que tiene así, ¿no? Otra vez, 0, 0, no sé, 2, 3, 0, 0, 2, 3, cualquier cosa, y aquí sí el 0, y cualquier otro número aquí, ¿no es cierto? Que sea simétrico, no importa demasiado. Entonces reconoce la posición 2, a ver, 1, 2, 3, la posición 3. Lee el A3, 3, que vale 0. Entonces construye esta matriz. ¿Cómo está construida esta matriz? Bueno, lleva el subíndice 3 para recordar cuál es la posición que va a editar de la identidad. Coge la identidad 4 por 4 y busca esta posición. Posición tercera elemento de la columna. 1, 2, 3. Aquí le graba el 1 y todo lo demás es la misma identidad. ¿Sí? Visiblemente ya no es simétrica, entonces ahora sí tengo que asegurarme de poner las puestas a la izquierda. Entonces ahí procesa el cálculo. Entonces si usted le pone esta matriz a la izquierda, aquí con el 1 especial, multiplica phi original, multiplica transpuesta viene acá, luego viene a la izquierda el que definimos, va a crear, y aquí está preparada la matriz a propósito, para que el de acá arriba cambie. Sí, este se va a ver, va a regresar, o sea, mejor dicho, ¿quién va a caer aquí? Acuérdense que originalmente phi tenía 0. Este 0 es el que se va a mover y ya no viene el central porque era 0, viene él. Él es el que va a saltar acá. Es lo que dice la fórmula. Como 2 veces él. O sea, 2 veces 2 me debería caer acá 4. Y numeritos, 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 etc. Entonces otra vez estoy como en el caso anterior. Lo que hice fue mover el pivote 0 porque no lo puedo simplificar directamente. Lo que se hace es intercambiar posiciones para hacer que este 2 caiga como pivote. Y vuelvo al caso 1. Otra vez no hay pivote a guardar. Todavía no. Lo único que grabo es la matriz de paso que hizo posible intercambiar estas posiciones. ¿Sí? Etcétera. Bueno, no sé si todavía alguna, bueno, hay que empezar a recrear el cálculo. O podría yo más bien recomendarle, empiece a
a elaborar el código y se va a ir dando cuenta de la ramificación. Al menos la primera etapa, o sea, el primer paso, antes de volverla recurrente. El primer paso hay que recrear de todas las ramas. ¿Ya? Bueno, recapitulando, las únicas que crean pivote y permiten pasar al menor para iteración es solo el caso 1 y caso 2. Estas crean sí o sí un menor de una dimensión -1 para continuar y el pivote siempre se graba. Aquí grabo el pivote a 11 y aquí grabo el pivote 0. Y la matriz de paso, bueno, aquí exageremos aquí, la matriz de paso es C y aquí la matriz de paso es la identidad. Y el pivote el A11 y el 0. ¿Sí? Esas serían las únicas que regresan estas dos informaciones. En cambio que el caso 3 no crea ningún pivote, aquí no hay pivote en todas las dos ramas, ¿no? Las dos ramas aquí no hay pivote, el pivote no existe, no grabo nada, pero sí hay una matriz de paso. En este caso la matriz de paso para la primera es el P1I, que hay que recuperar en la posición I, y en la otra la matriz de paso es la que está a la derecha, es la matriz C. La matriz de paso es la CI, que también necesita la posición I a buscar. Ya, estas no van a crear pivote, insisto, solo van a crear matriz de paso y es la que va a regresar a la idea inicial. ¿Sí? Bueno, ya estando ahí, vamos a tratar la propuesta sería, cree esto como una primera etapa, una función que usted pase la matriz, recorra una sola vez y le devuelva el resultado. O sea, detecte si está en el caso 1, devuelva el pivote y el menor. Esa sería la idea, ¿cierto? Si está en el caso 2, devuelva el pivote y el menor. Y si está en el caso 3, simplemente devuelva ya no el menor, sino es la misma matriz combinada. Y devuelva pivote vacío si quiere y devuelva la matriz de paso para luego intentarla hacer recurrente. ¿Cómo va a ser la idea recurrente? A ver, no sé si le podemos ponerle aquí mismo. Sí, voy a intentar ponerle aquí mismo. Imagine que ya voy a tratar de crearla de manera recurrente. Entonces, la función reconoce la matriz y me va a devolver esto como una tabla. Mejorémosle un poquito más. Hagamos que la diagonal sea un vector. Para no estarme expresando e incrustarla en diagonal. Sí, podría crear un algoritmo de esa manera, que más bien me devuelva la diagonal. O sea, un vector formado por la diagonal. Y la matriz de paso sí, iteración. Pues veamos la lógica. Al inicio, debo asegurarme que debe devolver algo. Entonces voy a inicializar. Así voy a poner en color verde las etapas ahí interesantes, ¿no es cierto? ¿Qué debe devolver? Debo devolver la diagonal. Entonces voy a preparar la diagonal como algo en vacío. Y ahí voy a ir guardando los elementos. Esa lógica va a cobrar sentido con el caso 3, porque si el caso 3 me devuelve vacío, le grabo unido acá, entonces no graba nada y puede ir continuando las iteraciones. Y cuando encuentre un pivote, le agrega a la tabla vacío y continúa hasta que acabe. ¿Me parece? Esa sería la primera lógica. Luego, aquí también necesito inicializar lo que va a devolver P. Bueno, P es una matriz que va a formar por productos y productos y productos. Entonces, como voy calculando versus el anterior, sí necesito inicializarla con la identidad, por ejemplo, ¿sí? Para que multiplique con la siguiente y me devuelva. Es como haber puesto 1 por las siguientes etapas, ¿no? Sí, en este caso, como es matricial, el 1. ¿Me parece? Y ahora sí, viene la iteración. Coge el A11, calcula, bueno, evidencia cuánto vale, ve en qué caso está, digamos, calcula C, calcula el menor, y aquí viene la parte interesante. ¿Cómo regreso para poder procesar lo siguiente? Lo que va a regresar aquí es la diagonal original a la que le vamos a unir el pivote que ya encontré, el A11. ¿Parece? De esa manera, cuando regrese la función, ya tiene el pivote que encontré. Y en las iteraciones va a ir pegándole a continuación. Ya lo vamos a descubrir eso. ¿Qué más? Necesito saber qué valía P. Igual, multiplico hacia atrás. Es P, en este caso la identidad, por la matriz que acabo de encontrar por C. Esto va a tener que regresar mi función. Si le ve la lógica, sí o sí. Regresa
D, al menos con el primer pivote que encontré, y regresa la identidad multiplicada por la primera matriz que encontré, y se acabó, etcétera. ¿Dónde viene la parte interesante de la recurrencia? Debe concatenarse a las demás cosas, ¿cierto? El momento que descubre M, debe poderse invocar a sí misma. O sea, vamos a mandar f de M. Y esto va a devolver, es lo que estamos asegurándonos que devuelva esta idea, ¿cierto? Me va a devolver aquí, llámele un D minúscula y una matriz de paso P minúscula. ¿Entiende la lógica? La matriz está garantizada que devuelva un vector y que devuelva una matriz. Es lo que intento garantizar. Entonces, el momento que invoque nuevamente la recurrencia, debe devolverme un vector y una matriz. Entonces, ahí está listo para unirle a lo anterior. ¿Sí? El vacío unido al que encuentro y unido a las demás etapas. ¿Sí? Y para la matriz de paso, la misma lógica. La identidad con la que encontré con las anteriores. Lo único incómodo es que no la puedo pegar así, porque como descubrimos en idea, esta tiene una dimensión menor. Esta es la que le vamos a ampliar. Bueno, exageremos de aquí, le pongo Q mejor. ¿Ya? Esta es la que no es compatible. ¿Sí? Como insisto en el esquema anterior, tenemos una matriz de acá de 3 por 3 y la del menor que estaba codificada aquí. Entonces necesito completarle así por la identidad. Entonces simplemente como pseudocódigo le voy a dejar expresado nada más así. ¿Cómo pego esta última? Bueno, falta un poquito de espacio aquí. Entonces lo que voy a hacer es crearle esa idea. El 1, puros ceros, y aquí guardo Q, y así multiplico con la etapa anterior, y multiplico con el, bueno, aquí está de adorno que sería el P, era la identidad, y regresa P. ¿Parece? Y se acabó. Entonces, si solo hubiera la primera etapa, ya acabé todo. Si nunca pasara las demás etapas, el algoritmo está ahí perfecto. Parte del vacío, la primera vez encuentra el primero, luego todas las demás etapas que le va a devolver la función y todas las demás matrices incrustadas aquí en uno con la anterior y se fue. Entonces aquí ya tendría listo la salida. Esto regresa. ¿Sí? Entonces en algún lugar al final de la función debe regresar eso, la diagonal y la matriz de paso P, para que funcione. ¿Estamos? Bueno, vamos editando ahora. ¿Qué pasa si pasa a la siguiente, a la 2? Bueno, esta también es fácil porque no había matriz a calcular. La matriz a calcular era la identidad. Y el pivote era el vacío, ¿no es cierto? ¿Qué va a devolver? Bueno, es X igualito antes porque tengo D, es bueno, el D mismo unido al pivote 0. Aquí grabo el 0 a mano si quieren. Unido a las iteraciones. Aquí va igualito, de hecho. Entonces, súper parecido al anterior. Recupero por iteración el proceso con el M incrustado aquí. Lo que me devuelva le uno a la tabla de los pivotes. Y la matriz de paso está formada por la que tenía antes, la nueva, que ahora es la identidad, y el proceso que devuelve. Entonces aquí está de adorno a la identidad. Simplemente el proceso que devuelve es, otra vez, incrustado en una dimensión mayor. Y se acabó. Y esto es lo que regresa la función, acá al final. ¿Sí? ¿Se le ve la lógica? Bueno, y póngale P mayúscula. Es la única P. Ya le quité la P minúscula. Bueno, luego vamos a la tercera. La última. En la tercera, acuérdese, no va a haber pivote a devolver. Entonces puedo devolver vacío. ¿Qué más? Las matrices sí son distintas, ¿cierto? Y el resto es la misma historia. Entonces, si usted quiere, podría acoplar las dos en una sola. O sea, dentro del caso 3, exagerando, ahí le voy a poner un poquito de... A ver si no se me daña esto, un poquito de sangría nada más. Por acá. Todo esto está dentro de la etapa 3. Y el cálculo es el mismo. No necesito guardar pivote. Bueno, necesitaría WC. Bueno, lo voy a separar. Separémoslo más para no confundir. Separamos en dos pequeñas ramas.
Entonces, en la primera, como le decía, el pivote D no hay. O sea, es el D mismo que tenía antes. ¿Ya? ¿Unido a qué? Unido a vacío, pues no a nada. Unido a las demás iteraciones. Entonces, ahora aquí es igualito que antes. Invoco a la idea recurrente y simplemente pego, pero lo que viene, ya nada. Les voy a poner así. Invoco a la recurrencia con M y aquí devuelvo como de lo que ya tenía unido a D. No hay nada en el medio, no hay pivote. ¿Sí? Y la matriz de paso, otra vez, la matriz de paso sí había en este caso. La matriz de paso es de esta P, bueno, la que tenía antes, que era la identidad, multiplicada por la matriz en este cálculo, que sería la 1i, que multiplica por la matriz que devuelve el algoritmo. Pero en este caso, como estábamos pensando que no redujo la dimensión, ahora esta Q sí tiene el mismo tamaño. Entonces no hace falta completarle en la tabla. Y ahí quedaría listo, tal cual. Invoco a la recurrencia, lo que me devuelva colecciono para regresar y la matriz Q también está lista para multiplicar y regresar. Entonces, estaría listo ahí. Ahí acaba. Y el último se ve igualito porque al final lo que cambia es la matriz nada más. No hay nada que guardar. Podemos acá y ahí terminamos. Ya se me faltó espacio por ahí. Bueno, que medio raro. Espérame. A ver. Después le ponemos al final. Teníamos esta parte del código, igualito. Recupero, paso M a las siguientes iteraciones, recupero sus diagonales y su matriz de paso. Como no había pivote, la salida es esta D y la matriz de paso simplemente cambia esta de aquí, que sería la C super I. ¿No es cierto? Nada más. Y la matriz de Q que tiene el mismo tamaño. Entonces, ahora si al final todo está listo, no importa la etapa o la rama que siga, va a regresar la diagonal y la matriz P. ¿Estamos? Y se acabó. Entonces, en letra verde está mi propuesta para convertirla en recurrente. Ya va a intentar traducir. Bueno, si la entendió, si siguió toda la lógica, no necesitaba inicializar en identidad, al parecer, porque siempre tengo un producto de algo. Entonces, aquí era bueno, mi lógica era, quizás necesite inicializarla, pero si le quitan, no importa, porque va a multiplicar siempre algo con algo, existe y pasa por P. Aquí también ya está definida. Aquí también ya está definida. Entonces, sí, no hace falta inicializarla con nada. O sea, puede crear una matriz cualquiera, matriz cualquiera. Al final, aquí se va a definir. No hace falta inicializarla. Entonces, la puedo definir así. Aquí también directamente como P. A ver, ya me quedó una duda ahí. La anterior. Mm. Veamos qué pasa en la recurrencia. Ahí sí ya no le puedo hacer un ejemplo a mano. Hay que programarle y ver si está regresándose bien. Y yo creo que no hace falta. Le voy a dejar ya por si acaso, dejémoslo más por si acaso como estuvo. Por si acaso, por si acaso. Estoy tentado a quitarle. Yo creo que no hace falta. Quitémoslo más. La defino así y regresa. La defino así y regresa. Y acá tampoco necesitaba la identidad. La defino así y regresa. Nada más. Lo mismo podría pensarse para los pivotes. No necesitaba inicializar en vacío porque siempre tiene algo o no. Bueno, aquí si tengo algo, podría definirlo directamente así, ¿cierto? Aquí también si tiene algo, tiene el cero, entonces podría definirlo así. Acá nada más no tiene nada, hay que decir algo, o sea, es vacío de. Pero da lo mismo haberle puesto también directo el de, ¿cierto? Y acá también haberle puesto directo el de y regresa. Entonces eso permite, no importa cómo fueron definidas, es un vector. Es un vector
Esto es una matriz. Siempre son definidas de alguna manera. Definida por algo, definida por algo. Definida por esto, definida por esto, definida por, y al final siempre va a poder regresar a algo. Y ahí estaría listo. ¿Ya? Bueno, ahí sí no sé si alguna inquietud, como le digo, realmente hay que empezar a programarle para poder depurar, poder ir chequeando si está recreando lo que quiero. ¿Sí? Entonces las etapas verdes son las más útiles porque ahí sí permite pensar en una lógica recurrente. Invoca tantas veces como sea necesario hasta cuando termine. Lo que sí me falta es saber cuándo termina. ¿Se acuerda? Habíamos dicho, debo poder detectar de alguna manera que ya se acabó la iteración. ¿Cómo sabemos si se acabó la iteración? Cuando la matriz que ingresó ya es algo uno por uno. Si es algo uno por uno, ya no tiene sentido hacer nada y ya acabé, ¿cierto? Esa parte le vamos a poner, bueno, podríamos bien poner en la cabecera o cada vez que la intento llamar. Cuando la voy a llamar, ahí podría pensar, si es algo de 2 por 2 ya acabé. O en el peor de los casos, si es algo uno por uno ya acabé. O, bueno, le voy a poner aquí mismo. Voy a poner en otro color para exagerar el filtro en azul para saber cuándo termina. La única etapa que no va a terminar es la 3, ¿no es cierto? Porque esta no redujo el tamaño. Acuérdese, simplemente intercambió posiciones y continúa. Las que sí van a poder terminar las iteraciones son los casos 1 y caso 2. ¿Cuándo termina la iteración? Cuando ya termine con el pivote aquí. Es decir, aquí va a ser la comparación. Si M es 1 por 1, ya se acabó. Fin aquí. ¿Qué regreso? Entonces debe regresar algo la función, ¿se acuerdan? Es como en el caso anterior, cuando usted tenía aquí, no sé, teníamos 2, 3, 4 y aquí cualquier número. Creamos la primera iteración, matriz izquierda, matriz derecha y terminaba con un 2, 0, 0, 0, 0 y hay que construir algo, ¿no? Dice, no sé, 4 menos 5 y todavía no sé, puede haber más iteraciones, por ejemplo, 6, 6. Los calcula con él. Entonces ahí va guardando el 2, el proceso de las matrices y continúa con esto. Coge 4, 6, 6 menos 5, construye los pivotes de izquierda a las matrices de izquierda a derecha, crea el pivote y usted supone que estoy en el caso 1 otra vez, me vuelve a salir 4, 0, 0 y aquí tiene el menor, digamos, menos 9. Entonces aquí le voy a detectar. Cuando el menor es de 1 por 1 ya cabe. Es decir, este ya es el pivote que necesito pegar y la matriz como antes. Entonces, lo único que va a cambiar aquí es, la matriz sigue siendo la misma, pues ya llega al final. El pivote ya no tiene que iterar. Entonces, esta parte es la que va a cambiar. ¿Sí? A ver si le pongo limpio aquí. Dice, si el M es 1 por 1, el pivote a regresar, a ver cómo le pongo. Si no, me voy a tratar de poner así. Si M es 1 por 1, si no, debe regresar. Entonces, solo si es diferente de 1 por 1, amerita hacer esto, ¿cierto? Aquí sería fin del bucle. Este es el bucle, ¿no? Y si no, ¿entiende? Esto hace para iterar. Si no, pues simplemente el D. El D es la última entrada. Es M. Es M. Póngale así entre comillas. Porque es 1 por 1, ¿cierto? Es una tabla 1 por 1. Entonces el D se incrusta y regresa. Y acabo, ya no hay más iteración. Esa sería la forma de salir. ¿Sí? Lo que le acabo de poner aquí en seguro código en azul. Si la matriz es 1 por 1 es un solo numerito, le vamos a guardar para que se pegue al anterior y devuelva P como antes. Si no, ahí sí recorro a la iteración. Ahora sí es un vector, le agrego otra vez Q. Me permite procesar. Ah, no, perdón, aquí también falta algo. Sí, esto no debe haber. Sí, porque si no hay más iteraciones, no existe Q. Sí, ya me tocó alterarle aquí. A ver, más despacio, entonces. A ver, lo vuelvo a escribir mejor. Esta parte de aquí. Voy a necesitar, a ver si. Si M es 1 por 1, entonces D es M. Aquí grabo el valor, ¿cierto?
Y aunque no estaba hacer eso. Voy a regresar esto. Voy a ponerle acá adentro mejor. Póngale de mayúscula entonces, finalmente. De mayúscula es el pivote que encontré unido a M, porque ya es uno por uno, ¿cierto? Su valor de la tabla uno por uno. Y la matriz P ya no tiene iteraciones, es solo C. Y ahí sí regresa. Si no, aquí sí debo hacer todo esto. Entonces aquí le borro esto. Para ver. Y esto de aquí es lo que continúa en verde. Ahí sí está mejor. ¿Ya? Si no hace esto, fin. Y ahora sí puede regresar. Si es uno por uno, ya acaba el proceso, no hay iteraciones, pega el último pivote, regresa con la matriz que produjo el paso. Si no, ahora sí invoco la recurrencia, continúo pegando los pivotes y construyo la matriz de paso con la nueva etapa y sigue. Sí, ahí está mejor. Esa sería la parte final ahí, para asegurarnos que el bucle termine. Si no, no va a terminar nunca, va a salir un error ahí medio incomprensible. La misma historia al final. Bueno, aquí es exactamente lo mismo, casi lo mismo. Vamos a ponerle más espacio por acá. Y lo único que cambia, debo chequear otra vez el tamaño. Voy a grabar, ¿qué voy a grabar? En este caso voy a grabar el 0. Y devuelve la matriz, en este caso nada. No había matriz. Ahí sí necesita la identidad. Pero ya le podemos poner a mano. A ver, entonces vamos a ajustar esta última parte de aquí para que pueda también salir del bucle. Lo que necesita es chequear, dice sí. M es uno por uno, pues ya acabé, hago igualito lo de arriba, ¿cierto? Devuelve el pivote final con el 0. O sea, aquí D va a ser el 0 unido a M, que es uno por uno, ¿cierto? Su valor, para recordar. Y la matriz de P, como ya no hay iteraciones, no hago nada aquí. Esta es la identidad, pero sí necesito devolver algo, claro. Solo aquí necesito definirla de alguna manera para que no se dañe la lógica. Debe devolverme algo que no altere lo anterior, como devolver el 1, que multiplique por 1, por la identidad. Ahora sí, devuelve eso. Si no, ahí sí lo anterior. Si no, esto de aquí. Si no, tengo esto. Vendría el si no. Pues hay más etapas. Ahora sí, entre todo esto. Y regresa y fin. Y se acabó. Ahora sí me aseguro, ¿cierto? Que termine la iteración, que termine también por acá, si no itera nuevamente y las últimas nunca van a poder terminar las iteraciones porque no redujo pivotes ahí. Simplemente, o sea, el caso 3 siempre salta o ya sea al caso 1 o al caso 2, que son los que tienen chance de finalizar. ¿Estamos? Ahí sí creo que está ya todo el detalle. ¿Ok? Bueno, va a intentar usar eso para crear el proceso. Entonces, al final del día, cuando tenga esa función, lo que va a devolverme es, dada la matriz, le va a dar la tabla de los pivotes, que es la diagonal como vector, y la matriz de paso, que se va a interpretar como la matriz de cambio de base. Lo último que faltaría es esa matriz especial de radicales. ¿Sí? Pero póngale como otro método, si quiere. Pero al final, acuérdese la interpretación. Cuando usted, por ejemplo, perdón, ¿qué es lo que debería pasar? Cuando usted pasa f de, por ejemplo, me invento aquí ya, digamos, paso una matriz 2, 3, 4, cualquier cosa aquí, 1, 1, menos 1, menos 1, 0, 0. El momento que hace toda la recurrencia, lo que va a devolver esta función debería ser la tabla de la diagonal que me voy a inventar. Digamos que va a salir aquí un vector de 2, 1, 1, ¿ya? Y la matriz de paso que va a coleccionar todos los cálculos y va a terminar con una matriz aquí 3 por 3 de numeritos, ¿cierto? Numeritos, numeritos, numeritos. Eso es lo que debería producir en limpio. Entonces, lo último que me falta es la idea de descomposición. Pero recuerde cómo fue producido esto. Esto fue producido de esta manera. Es decir, si a esta matriz le llamamos matriz de phi, la que ingresó
a F, lo que puede usted corroborar, puede confirmar calculando aparte el proceso, es que si coge P transpuesta por phi por P, debe sí o sí darle la versión diagonal de esto. 2, 1, 1. Así voy a llegar. La última parte que me falta es factorar esto. Pero ya hemos visto cómo factorar. Le pongo aquí en rojo, simplemente lo que hace es crear esa matriz A estrella con el 1, 1, 1 A estrella. ¿Cómo está definida la estrella? Eran las radicales de ellos, ¿cierto? Bueno, aquí le pongo como ejemplo. Lo que va a crear es el raíz de 2, raíz de 1, raíz de 1. Aquí se va a convertir entonces 1, 1, 1. Podría haber habido signos, ¿no? Podría haber habido aquí, por ejemplo, el menos 1. Y exageremos aquí, pongámosle, coger menos 3 y 0, por ejemplo, para tener todos los casos. ¿Ya? Entonces, por el 2 me da raíz de 2. Por el 3 me da raíz de 3 positivo y por el 0 me da 1. Así se vería. Y entonces aquí se va a codificar en 1 menos 1 y 0. Entonces así se va a ver la última descomposición, que es una matriz simétrica. ¿Sí? Entonces ya llegado ahí, finalmente concluimos, ¿cierto? He podido construir con phi multiplicado por P acá, por PT y por P, la matriz A asterisco, la matriz especial diagonal por A asterisco. ¿Cómo le estábamos construyendo? ¿Se acuerdan en la lógica? Yo le puse multiplicadas a la derecha. Lo único que necesito es construir las inversas de ellas, ¿cierto? Bueno, sin demasiada interpretación. No necesariamente son ortogonales estas matrices, aunque sí va a funcionar. Sí, son ortogonales. Pueden multiplicarlas simplemente por P, por P y por P transpuesta, P transpuesta. Y aquí va a convertirse esto en phi. Y acá se va a convertir en pasado a limpio. A ver, la transpuesta necesitaba la derecha. Bueno, se va a quedar P, A, D, diagonal, A, diagonal, PT. Necesito compactarlas, ¿no es cierto? De alguna manera. Para que se ilustre la transpuesta. Quiero poner transpuesta aquí. Quiero poner D y algo sin transpuesta. Entonces, como A es simétrica, simplemente cambian de lado y se ve así. Y la de acá y descubres la misma. Sí sabíamos que funcionaba así. Dicho de otra manera, este cálculo ya no lo va a hacer más. Simplemente estoy deduciendo la fórmula final. Esta es la matriz de paso al final. La matriz especial de paso es la que produce A asterisco multiplicada por la P transpuesta de nuestro algoritmo. Es la que le voy a interpretar. ¿Se acuerda que estaba a la derecha? Eran las filas, ¿no? Las filas son la base especial. No hace falta que las reconstruya así. Solo calcule y devuelva la salida. Entonces, como último paso sería construir esta matriz, que como veía es directa, ¿cierto? El algoritmo anterior provee esto. Entonces, pasado a limpio, si quería no le vuelve a hacer nunca más este cálculo, solo construye la matriz de paso final. Entonces, ahora si le borro lo que no sirve, esto no serviría. Simplemente me acuerdo de devolver esta última etapa. ¿Sí? Vamos. Dicho de otra manera, en este ejemplo numérico, lo que va a devolver con la matriz D que construyo, vamos a calcular A asterisco. A asterisco necesariamente sería entonces raíz de 2, raíz de menos 3, 1. Y finalmente la matriz de paso es esto por la transpuesta del resultado. Que hicimos la transpuesta de esa matriz. Y se acaba. Esta sería la matriz de paso especial. ¿Sí? ¿Vamos? Pues como le digo, la última parte incluso a mano se puede hacer. El algoritmo de acá es lo fuerte. Hay que asegurarse que devuelva lo que debe ser. Y ya una vez que tenga, simplemente adorno con esta parte e ilustro cómo es la forma. ¿Qué más? Como queríamos clasificar, ya con la tabla también va a poder crear la clasificación. Entonces al final va a tener 3, ¿no es cierto? Bueno, le dejo aquí el esquema, el pseudoalgoritmo. El trabajo va a consistir entonces en tener un método. Debo tener un método como el de antes, para poder pasar a matriz y que me devuelva su versión diagonal y la matriz de paso. Un segundo método, que como le digo es bien chiquito, este de aquí, es simplemente para poder calcular la matriz de paso especial. O sea, en palabras no pongo matriz
de paso especial, que está atada a esta, ¿no? O sea, aquí uso esta fórmula. Y como tercer método, es que me permita clasificar. Este último método también usa, ¿no? Este es el método fuerte. Con él puedo responder a esto y puedo responder al tercero. Sí, porque el tercero solo voy a leer los signos, ¿cierto? Entonces en el tercero le puedo hacer a mano, es un bucle, ¿no? ¿Cierto? Aquí lo que hay que, en palabras le voy a poner es recorrer la tabla D para contar, ¿cierto? Cuántos positivos, cuántos negativos y cuántos ceros hay para poder devolver y puede devolver aquí en palabras definida positiva, definida negativa, semipositiva, semi-negativa o indefinida. Debe poderlas clasificar y decir qué son. ¿Sí? Pues como le digo, lo interesante es el uno, los otros dos es, pero facilísimo. ¿Sí? Y para eso está el algoritmo que le pongo acá. Entonces, bueno, finalmente esta plantilla le voy a compartir en nuestro grupo, archivos, para que tenga la descripción. ¿Estamos? Bueno, preguntas, dudas. A ver, durante de no creo que me falta nada y me avisan nada. Le voy a imprimir y le voy a ponerle algoritmo. ¿Qué más necesita? Bueno, había dos partes para el trabajo, ¿no es cierto? La primera consistía en recrear ese algoritmo. Hay que hacer esos métodos que le comento. Y luego lo que vamos a hacer es intentar construir una clasificación para un ejemplo en particular. Ese ejemplo en particular le voy a poner yo. Bueno, no, ahorita le voy a poner luego en nuestros archivos de grupo. A ver acá. A ver, ¿cómo nos organizamos aquí? Yo le puse, más tenemos aquí, en los grupos. Entonces voy a crear una nueva carpeta aquí. Vamos a llamar trabajo uno. Al menos uno vamos a poner. Y aquí dentro le pongo lo relevante. Bueno, primero le voy a poner esa hoja que acabo de imprimirle ahí pasado a limpio en PDF. Donde está la descripción del algoritmo. A ver. Porque tengo como guía. Ya, así se ve, ¿no? Es la hoja que acabamos de redactar ahí. Bueno, se separan hojas medio extraño. 6 hojas están. Creo que me olvidé de borrar algo que pegó medio raro. Está ahí, hay hojas saltadas. Bueno, está todo, de todas maneras. Ya, entonces eso va a estar aquí. Y yo luego, en el transcurso de la semana, le voy a poner otro archivo. Acuérdense que estamos, ¿cuántos grupos? Estuvimos 10 al final, ¿cierto? Yo le voy a poner por cada grupo algún ejercicio a calcular. ¿En qué va a consistir el ejercicio? Vamos a poner un ejemplo acá. El ejercicio a calcular. Una vez que ya funcione, esa es la idea, debe funcionar todo lo anterior para poder hacer, por ejemplo, lo siguiente. Lo pongo acá, como ejemplo. Un ejercicio de clasificación. Algo que a propósito no lo va a poder hacer a mano. Dice, yo defino, por ejemplo, phi como algo que va de el conjunto de polinomios en grado n de x cruz, conjunto de polinomios coeficientes reales de grado n de x a valores en los reales, algo real, a cuyo polinomio p y polinomio q envío, por ejemplo, la sumatoria de p de i, q de i, para i desde 0 a n. ¿Sí? ¿Se da cuenta de lo que hace? Bueno, está garantizado que sea simétrico. ¿Cómo es esta historia? Véale, por ejemplo, con grado 1. Entendamos cómo se ve. Entonces tendría finalmente aquí polinomios grado 1. ¿Cómo mismo es phi? Phi lo que va a enviar, un polinomio grado 1 general es ax más b
es cierto? Con un polinomio de grado 1 general, por ejemplo, cambiamos las letras, cx más b. ¿Qué es lo que hace la reglita aquí? La fórmula, lo que dice es, vamos a evaluar el polinomio en 0 por el otro polinomio en 0, luego en 1, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente no necesito todos. Solo necesitaría la dimensión. O sea, como tengo 1, bastaría sumar 1, pero bueno, como ejemplo ilustrativo nada más, desde 0 a n. ¿Cómo sería esto al final? Evalúo en 0, fuerza que voy a llevar desde 0 al 1. O sea, evalúo en 0 más evalúo en 1. Esa sería mi fórmula. Descubramos cómo mismo es en este ejemplo. Esto se va a ver como evaluado en 0 me va a dar b por d, más evaluado en 1, a más b por c más d. ¿Estamos? Dicho de otra manera, ya le puede romper, ¿no es cierto? Va a tener bd más ac más bc más ad más bb. A ver si dice bien. A ver, ya. ¿Cuál se compactó? ¿Cuál se compactó? Se compactó el... bueno, quizás los nombres ABC no era muy obvio y ya le puse así. Voy a intentar ordenarle A con C primero, luego B con D. Hay dos B con D y luego los combinados BC más AD. Bueno, el sacrificio ahí de entender cómo se ve. Ahora quiero clasificarlo y voy a usar el código anterior, suponiendo que ya existe el código. Necesito su matriz. Entonces necesito la matriz de phi y la base canónica. Pero la base canónica de los polinomios, la base canónica de los polinomios era 1 y x. Pues voy a procesar eso aquí. Bueno, ya debe estar súper ágil ahí, ¿no? No sé, está el día ahí. ¿De memoria puedes saber cuáles son los coeficientes? Sí, ¿cierto? No sé si sorprenda mucho. ¿Los coeficientes cómo son? Es simplemente aquí el 1, el 1, el 1 y el 2. ¿Y se acabó? Esta es la matriz. ¿Estamos? Entonces, en este caso, por ejemplo, para n igual a 1, la matriz se ve así. La siguiente parte del trabajo, entonces aquí uso el código, uso el algoritmo para clasificar. Bueno, ¿qué será esto? Yo creo que es definida positiva. Estoy seguro. Definida positiva. Y es lo que le va a devolver el código y se acabó. Pero esto fue para 1. Lo que quiero hacer es para todo n. Sí, o sea, para n igual a 2. Necesito entender cómo es su matriz. No sé, me invento. Para n igual a 2. Digamos que su matriz es así. Me invento. Y clasifica. Digamos que vuelve a salir definida positiva. Luego hace para n igual a 3. ¿Sí? Calcula su matriz. Me invento. No sé. No sé cómo será. 1, 1, 1. 1, 1, 1, 1, etcétera. Clasifica y digamos que le vuelve a salir definida positiva. ¿Y el arte? Bueno, no va a hacer eso para siempre. Lo que va a tener que hacer es, una vez que logró entender cómo es esta historia, va a intentar postular para n en general cómo es la matriz. ¿Entiende? Lo que le invito a descubrir es que hay un patrón de estos numeritos. Bueno, yo calculé el primero a conciencia. Los otros sí no sé. Hay que calcularles a conciencia para descubrir si hay un patrón. Podría ocurrir un patrón. Puede ser que el patrón se vea, no sé, empieza el 1, empieza el 2, 2 a la 2, hasta llegar 2 a la n. 2, 2 a la 2, hasta llegar a 2 a la n. Por aquí puede ser que haya 3, 3 cuadrados, hasta llegar a 3 a la n. Me invento. Puede haber un patrón. Es lo que intentamos descubrir. De hecho, los ejercicios que le voy a dar yo tienen una forma de encontrar el patrón. Esa es la idea. Usted descubra cómo es el patrón, para lo cual, insisto, hay que desglosar la idea. ¿No? Hay que usarla en la base canónica, hay que escribir para n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, para intentar adivinar y entender cómo es el patrón. Una vez que describa el patrón, para poder usar entonces el algoritmo, debo poder parametrizarle de alguna manera. Pues aquí va en el ideal. Esta es la parte del trabajo suyo. Entonces, en concreto, aquí lo que vamos a hacer es dado el dado phi, ¿cierto? Hasta antes, las etapas era puro código. Haga el código, asegure que funciona, tenga muchos métodos y se fue. Luego, como segunda parte es dada phi, lo que va a hacer es primero es entender o construir, definir
la matriz de phi en la base canónica para los primeros al menos, para n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4. En general, yo creo que con n igual a 5 ya debería poder entender un patrón. Y con ellos puede clasificar. Entonces, una vez que logra describir cómo son, esta es la parte dura, que le vamos a poner opcional. ¿Sí? Deduzca la matriz de phi para un n general. Sí, le pongo opcional, porque a veces no llegan, no logran entender. Pero bueno, al menos pudieron escribir hasta el 5. ¿Cierto? Y a una vez eso, ahora sí clasifico. Clasificar según n. Entonces, el por defecto es que usted va a decir, para n igual a 2, resulta que ha sido, por ejemplo, definida positiva. Me invento, ¿no? Para n igual a 3, digamos que cambió a definida negativa. Para n igual a 4, digamos que volvió a definida positiva. Para n igual a 5, digamos que fue definida negativa. Este sería el resultado de la tabla que usted debe devolver, al menos hasta el 5. Como opcional, el ideal, como usted ya tiene, o va a tratar de entender la fórmula, la matriz general de phi, puede crear esto en un bucle hasta donde quiera. Y va a poder, en el ideal, insisto, decirme cómo es la clasificación dependiendo de n. Podría decir, por ejemplo, algo del estilo. La clasificación de phi obedece a alguna regla. Por ejemplo, me invento, ¿no? Podría decir que es definida positiva, que puede adivinar, digamos que de esta idea. Definida positiva si n es par. Y definida negativa si n es impar. Y podría ser que las otras categorías no hay, ¿no es cierto? O podría ser que tenga las 4, puede ser que esta regla sea bien fea. Sí, por eso está como opcional. Entonces, acuérdese lo decisivo. Hay que de entender cómo es phi, al menos hasta el n5. Hay que clasificarles a ellos así. Y en el ideal, entender una regla general para tratar de escribir una fórmula general para todo n. Esta es la idea, es para todo n. ¿Sí? Esta sería la parte final. Entonces, una vez que funciona el algoritmo, ¿qué es lo único que necesita? Necesita esta función. Yo le voy a preparar algunos ejercicios para cada grupo. Ese sí tiene que ser distinto para cada grupo, ¿no? El algoritmo de clasificación, por último, es el mismo para todos, pero la idea de clasificación es distinta. Entonces, hay bastante trabajo a hacer, ¿verdad? Porque esto hay que hacer a mano. Estas partes hay que hacer a mano. Como lo que estoy poniendo en este pequeño ejemplo. Entonces, en el trabajo final, cuando usted presente, no solo va a presentar el código, debe presentar cómo llegó a esta clasificación, cómo llegué aquí. Tuve que haber calculado a mano cómo eran sus versiones matriciales. Ahí sí, aplico el código y devuelvo la salida. Y si logró entender cómo es la regla general, ahí también debería ponerla en papel, cómo llegó a esa idea y cómo mismo llegó a la clasificación general. ¿Estamos? Entonces hay dos componentes, ¿no? El código y esta parte que hay que resolver a mano en papel. Al menos hasta el 5, entonces tiene el 2, 3, 4, 5. Yo creo que va a bastar para intentar adivinar cómo es la fórmula general. Profe, una pregunta. No le escuché qué era la N ahí en este último algoritmo. Ah, el n es, es un entero. O sea, para mi ejemplo aquí, para un ejemplo nada más representativo, el n es un entero cualquiera, un entero natural positivo. O ¿Ya? sea, pero representa algo del polinomio. Ah, el polinomio era el grado. El grado, sí, sí, es el grado. N es Ah, ya, la el N grado. es del grado del polinomio. Sí, es el grado del polinomio. Ya. Entonces, imaginemos que este ejercicio le tocó a algún grupo. Entonces ya está encaminado al menos la primera. La primera la logramos entender y lo que hay que asegurarse es si clasifique bien aquí mediante esta parte. Luego hay que calcular para la base 3×3, son polinomio grado 2. Luego 3×3, 4×4, hasta el 5×5 lo peor, para tratar de ver si hay un patrón. Es lo que queremos encontrar. Puede ser que hay un patrón escondido para ya no calcular más y simplemente proponer. Entonces, hay el arte, ¿no? Cuando usted logre proponer esto,
ahí ya queda libre para usted. Podría crear un método que la genere automáticamente en el código para poder crear esta clasificación, pero ahí dando enter nomás. Si no, pues puede ir construyendo a mano, no importa mucho. La idea es poder deducir. La última, todo lo que dice opcional no necesitamos formalizar demasiado, ¿no? Si la logra entender cómo es, trate de conjeturar cómo es la clasificación. ¿Sí? Aquí no requiero un código, pero si lo puede hacer, no cuesta mucho. Como le digo, imagine que la matriz viene así. Sí podría crear un pequeño método para que, dado n, cree mi matriz. Y entonces la encadeno al proceso anterior y tengo directo la clasificación. Y entonces ahí puedo ir jugando, puedo calcular de las 1000 primeras matrices como es, por ejemplo, algo así. Pero eso es opcional, ¿no? Profe, y, o sea, del ejemplo que usted nos dé, tenemos que llegar hasta N5. Ajá, mínimo hasta N5. ¿Se podría poner un ejemplo más o menos de cómo hacerle? No le entiendo bien. O sea, este mismo sería un ejemplo. Este mismo sería un ejercicio ya. Y ya calculamos la primera. Hagámosle otra más. A ver, calculémosle de la N2 a detalle para no poner aquí números cualquiera. Por ejemplo, para N2, ¿qué hace phi? Phi coge un polinomio ahora de grado 2. Entonces, ahora sí le voy a poner letras más amigables. Grado 2, cójale a... Cójale a x cuadrado a 1, entonces, más a 2, perdón. A 2x cuadrado a 1x más a 0. Ese sería el primero, el polinomio P. Ahora, un polinomio general Q, cambio las letras, voy a poner B2 x cuadrado más B1x más B0, ¿cierto? Y lo que dice la regla es que los evalúo, o sea, evalúo en 0, más evalúo en 1, evalúo en 1, más evalúo en 2, etcétera, ¿no? Evalúo en 2, evalúo en... Eso es lo que quiero descubrir cómo se ve. No hace falta recrear la fórmula, como lo estaba haciendo acá, porque como quiero descubrir la matriz, de una vez voy a hacerlo mejor con la regla. Cojo mi base canónica como el 1x cuadrado y voy a calcular los coeficientes en la base. Por ejemplo, el 1, 1 venía dado de pasar por phi el 1, 1. ¿De acuerdo? El 2, 2 de pasar por phi el 2, 2. Bueno, aquí hay que poner el nombre. E1, E2, E3. Entonces a pasar E1, E1, E2, E2, etc. Sí, no necesito realmente recopilar. Acá le puse algo que era facilito. Aquí ya no viene a mezclar, no voy a expresarme como cuban toditos, y al final lo que quiero es la base, entonces mejor paso la base económica más rápido. Entonces, por ejemplo, ahora sí, paso FIDE 1, 1. ¿Cómo se ve esta evaluación? Evaluar en 0 el polinomio 1, 1 me da 1 por 1. Más, evaluar en 1, 1 por 1. Más, evaluar en 1, 1 por 1. O sea, me da 3. Luego voy a pasar phi el XX. Ahora sí, evalúo en 0, 0 por 0. Más evalúo en 1, 1 por 1. Más evalúo en 2, 2 por 2. Me va a dar 4 y 1, 5. ¿Sí? Ahora sí se va a ver diferente. Evaluamos el 3, 3 pi de x cuadrado, x al cuadrado. Se va a ver como x al cuadrado 0 por 0, más 1 por 1, más 4 por 4. Luego 4, 16, 17. Así se van a ver la de la diagonal. Luego los cruzados, la misma historia, ¿no? A ver, luego acá. Los cruzados, por ejemplo, el A1, 2 es pasar 1 y X. ¿Es simétrico cuál? No, bueno. Está garantizado que sea simétrico, si no, no tiene sentido la clasificación. 1X va a tener 1 por 0 más 1 por 1 más 1 por 2. Me va a dar 2, 3, 3. Sí, el 2, 1 es lo mismo, el 1, 3. Sí, no me falta más. 1, 3. 1x al cuadrado me va a dar 1 por 0, 1 por 1, más 1 por 4. 4 y 1, 5. Sí, ahí ve la lógica. A23 es el último que me falta, ¿no es cierto? Porque el 13 ya está.
el 12, el 21, el 31, el 23 y ya está todos. Sería de x al cuadrado, me va a dar 0 por 0, 1 por 1, más 1 por 4. A ver, no, perdón. 2 por 4, ¿no es cierto? 8, 9. Y ya está. Si no me equivoqué, ya tengo la matriz. Entonces, la matriz ahora en cuestión se ve como 3, 5, 17. Y los cruzados 1, 2 es 3 acá. Es simétrica, viene 3 acá. El 1, 3 es 5 acá. Viene simétrica 5 acá. Y el último 9, 9. ¿Sí ve cómo cambió dramáticamente? Bueno, de la primera versión que era así de fácil, ahora tengo así. Y etcétera. Pues ahí calculo la de 4 por 4 y así, bueno. No se ve obvio el patrón, o sí. No, parece que me hubiese jalado una primera. Ya me hizo dudar. Pero si iba por la base, estaba calculando del 1 por 1, que sería, sí está mal calculada aquí mi base, pero no son estos coeficientes, ¿no? Ahora me doy cuenta. Haciendo esto es más rápido, también. Bueno, en este caso la base es 1x, este es L1, L2. Si cojo 1 por 1, 1 por 1 va a ser evaluado en 0, más evaluado en 1, me va a dar 2. 2. Luego si coge phi de el XX, va a provocar 0 por 0, más 1 por 1, que va a provocar 1. ¿Cierto? Evaluado en 0 y evaluado en 1. Sí, ahora me da 1 por 1. Ese de que saltó distinto por la constante. Evaluado en 0, evaluado en 1, evaluado en 0. Bueno. Y luego los cruzados, que sería el 1 con el x con el 1 es lo mismo. Entonces me va a dar 1 por 0 más 1 por 1, que me va a dar 1. Pero no estaba tan mal. Tengo el 2 más bien acá. Tengo el 1 y el 1. Así sería la primera versión. Que no se ve muy obvio la lógica, ¿cierto? De ahí de que necesito ir más lejos. Calcule para n igual a 3 a ver si descubre una lógica. Ya que estamos aquí, hagámosle una más. A ver si logramos entender el patrón. Con n igual a 3, ¿cómo se ve phi ahora? Bueno, phi va a coger un polinomio grado 3. Ah, listo. Coge aquí un polinomio grado 3 y pasa a evaluar en 0 más evaluar en 1 más evaluar en 2 hasta llegar a 3 más evaluar en 3. ¿Sí? Y ahí vamos a ver. Pues, por ejemplo, ahora sí la base en el 3, voy a llegar al 1x, x cuadrado, x al cubo. Este va a ser el primero, segundo, tercero y cuarto. Pues, por ejemplo, unos va a ser evaluado en 0 es 1 por 1, más 1 por 1. Todos por 1, ¿no? Son constantes. Necesito sumar 1, 2, 3, 4. Me va a dar aquí 4. Luego la 2, 2, 2, 2. X evaluado. Ahora sí 0 por 0, más 1 por 1, 2 por 2, más 3 por 3. Me va a dar, ¿cuánto me da ahí? 3 por 3, 9. Aquí tengo 1, 4, 9, ¿no? 14. ¿Ya? Luego 3, 3. Que sería el polinomio x cuadrado 0, 0, más 1 por 1, cuadrado 4 por 4, más 9 por 9, y ahí sí ya nos pasamos. 4 por 16, 9 por 9, 81. ¿Cuánto le da? 80, 70. A ver, no, perdón, 80, 90, 98. Sí, puede ser. Etcétera. De la 4, 4, que va a dar 0, 0, 1, 1. Aquí sí ya se empeoró. Tengo 2 a la cuarta, 16, 16, más 3 a la cubo, perdón. Sí, al cuadrado, al cubo, a la cuarta, ya no sé, etcétera, etcétera, calcula el valor. Y va a tener una matriz que por lo menos ya se ve más fea. 4, 14, 14, 98 y etcétera. ¿Sí? A intentar entender el patrón. Al menos el primero es claro. Aquí viene el gran, el n. ¿Sí? Bueno, aquí del 1 saltó al 2. Del 2 saltó al 3. Del 3 saltó al 4. Al menos el primero es obvio cómo va. Los otros llevan una regla en potencias. ¿Cómo llegué al 3?
El 14 es esta suma acumulada. O sea, el 14 está formado como la suma hasta el grado que quiere llegar del I a la al cuadrado. Así formo el 14. De hecho, aquí están las reglas, usted le medita. Sí, estas son las reglas que se van formando en los coeficientes. Es la suma de los cuadrados, la suma de los grado 3, suma grado 4 para ir creando los coeficientes. Sí, y tratar de ver, bueno, aquí no sería muy sencillo escribirle en una fórmula, en papel, porque como ve, todas tienen formas particulares. Y podría intentar calcularlo más bien en computador, como decía, donde vaya a programar en una herramienta, tratar de acumular estos coeficientes, construir el A22 de esta manera. Era el 2. A ver, 2, sí, al cuadrado. La 33 tendría que ser la sumatoria, los al cubo. O sea, empezar a calcular esto aparte para luego grabar en la matriz. Ese es el único chance que tendríamos, al menos en este ejercicio bastante feo. ¿Por qué se hizo tan feo? Porque tengo un montón de términos aquí en suma. Cuando n crece, esto crece, pero horriblemente. ¿Sí? Entonces, entiendo cómo va el patrón, pero no amerita ponerle en un papel, en una fórmula para que mejor aquí para empezar a diseñar las demás. Por ejemplo, si quiero llegar hasta el 10 al menos, empiezo a crear pequeños códigos ahí para calcular los coeficientes siguiendo esta lógica de los potencias. O de hecho, la alternativa por defecto, ¿por qué no? Es hacer esto también en un código. ¿Para qué me expreso entendiéndolo? Yo sí ya tengo una regla. ¿Se acuerda? Porque esta forma de calcular la matriz en la base canónica de una forma bilineal, la puedo calcular con esta regla, que es un código, un pseudocódigo, de hecho. Simplemente pasa los elementos en la fórmula y descubre los coeficientes. Entonces, ahí el truco, como les decía, a la final, esto se podría resolver programando la definición de la forma matricial, ¿sí? De la matriz, de una forma lineal. Sí, que era simplemente, insisto ahí, dada la base, ¿cierto? Dada la base, usted calculaba la posición del A y J pasando phi en los elementos de la base. Entonces, si conozco cómo es la base, que simplemente son polinomios de orden 1, 2, 3, 4, etcétera, y conozco phi, es la regla que le voy a dar yo, puedo programar esto, y así sin perder la forma, ya que va a estar bien feo de entenderle, simplemente encadenar el proceso y descubrir la matriz y en cálculo. Ya puedo generalizar, ya puedo poner n igual a 20 y crear la matriz ahí en el código. Sí, pero requiere mucho más tiempo. Depende en qué lenguaje vaya a programar. Puede ser que más se frustre calculando todas esas cosas ahí. Ya depende qué tan cómodo le resulte programar. Es por eso que le dejo como opcional todo lo de acá. Hasta el 5 sí, háganle a mano por último, ¿cierto? Estos cálculos que hemos hecho para ilustrar la matriz y clasificar. ¿Estamos? Pues como ve, es un poco largo, o sea, por eso está trabajando en grupo y va a tener algunos días para hacer, para poder explicar todo a detalle de al menos las primeras 5. ¿Sí? Una matriz 5 que sería 6 por 6. Bueno, no sé si hay alguna inquietud. Lo que le falta entonces es los ejercicios que le voy a dar yo, pero hasta eso puede empezar ya a programar el algoritmo, porque si no, no hago nada sin el algoritmo. Pues yo le voy a poner, yo creo que va a ser uno por cada grupo, más bien, para que no tenga tanto que perder. Un ejercicio por cada grupo, o sea, va a crear 10 ejercicios distintos para intentar clasificarlos. Y eso le voy a poner, yo le voy a avisar, le voy a poner aquí en una hoja, dentro de nuestra carpeta. Cada uno por cada grupo, ¿sí? Bueno, no sé si hay alguna duda, ya se nos fue la hora, vamos a quedar de todas maneras ahí. ¿Hasta cuándo va a tener? Bueno, todavía no le creo la tarea. Sí se va a demorar un poco. En el código, como le digo, depende de qué tan ágil esté en programar, qué tanta experiencia tenga. Puedo hacerlo eso en menos de media mañana. Si no, podría tardar algunos días. Y luego el otro cálculo que también hay que pasar tiempo ahí calculando y produciendo. Por defecto podría ser entre una semana y 2 semanas. Estamos diciendo que si empezamos ya esta semana en el código,
y le voy a poner como fecha el 23. ¿Qué le parece? El 23, o podríamos incluir el fin de semana para revisar el lunes. O sea, por defecto, para el lunes 25 se cerraría la tarea. O sea, mejor dicho, el domingo 24. Para el lunes 25 revisar, ¿ya? Le vamos a hacer un poco dinámico también. El lunes 25, la idea es que usted me explique a qué llegó, ¿no es cierto? Porque si va a hacer muchas cosas a leer ahí, puede ser que también no logre expresarlo bien lo que está haciendo. Entonces, el chance ahí el lunes, no, cuando nos vemos nosotros los miércoles, vamos. El miércoles o el viernes. Bueno, el miércoles 27 haríamos una pequeña, pero pequeñísima exposición, nada más. Cada grupo me va a contar qué logró llegar a ser, ¿cierto? Si logró llegar al ideal o logró clasificar los cinco como le fue. ¿Estamos? Ahí basta que un compañero del grupo exponga un ratito nomás, darme cuenta que hizo más de unos 10, 15 minutos exagerando para poder apreciar bien el trabajo y por si acaso no... Es que a veces pasa, ¿no es cierto? Sube el trabajo y yo no le entiendo qué está haciendo, parece que no ha hecho nada, pero no es eso, entonces más bien para que la nota se combine con lo que me va a contar y con lo que va a subir. ¿Estamos? Pues tenemos bastante tiempo, hasta el 22, que sería la última clase que veríamos antes de que se le cierre la tarea, para que me haga todas las preguntas que necesite. Y por defecto, el miércoles 27, ahí me contaría qué hizo. ¿Estamos? ¿Estamos de Profe, acuerdo? y en la tarea que subimos, Ya, en el, la tarea piénsale como un pequeño informe, entonces una pequeña hoja, bueno, y puede ser un par de páginas, en donde necesariamente me diga cuáles eran los integrantes del grupo, hay que confirmar, ¿no es cierto? Saber quién trabajó. ¿Qué más? Va a poner entonces los cálculos que hizo para las 5 primeras etapas y el resultado que le produjo la clasificación. Y complementario a eso debe subir el aplicativo, el código, el script que haya logrado hacer para poder producir eso. O sea, esas dos cosas va a haber. Ahí le dejo en libertad, no, como le decía, puede hacer en cualquier lenguaje, puede complementar, hacer un solo script, algunos archivos. Ahí le suben una carpeta compartida, comprimida más bien. ¿Estamos? Bueno, recomendaciones. Usted está trabajando en Java, ¿no? Puede hacer en Java. No sé qué tan cómodo le resulta otros lenguajes. Se puede hacer en Python. En análisis numérico estamos trabajando en MATLAB, pero si no ha visto nunca MATLAB, se va a perder mucho tiempo ahí. ¿Qué otro lenguaje maneja? C, C++ por defecto. Se puede hacer en cualquiera. Hagan en Java. Si no, yo diría que le hagan C. Si no ha visto nunca el MATLAB o algún otro lenguaje. Sino que necesita instalar algunas cosas, ¿no? Para el Python, por ejemplo, hay una manera de evitar estar instalando nada. Hay una herramienta colaborativa, no sé si ha visto, se llama el Colab, en donde usted simplemente ingresa con su cuenta de Gmail y es una máquina virtual. Usted puede compilar, crear código y no necesita instalar nada. Bueno, no sé si de pronto en el curso superior es el alumno, va a ser alumno mío y haríamos algunos acercamientos de ese tipo de herramientas. Eso evita estar instalando cosas, estar asegurándonos de la versión del compilador. Nada, hacemos algo en línea más bien. Es más fácil compartir y explicar también. Pero si no ha tenido ninguna experiencia en eso, pues como le digo, ahí es totalmente libertad en lo que le resulte más cómodo. Sí, cualquier lenguaje. Bueno, de todas maneras vamos a seguir conversando. Si no hay dudas, la siguiente me pregunta, ¿qué va a seguir? Bueno, en paralelo ya
continúa usted con la idea del trabajo. Nosotros vamos a ver algunos temas puntuales sobre la idea de clasificación. Ejemplos ya que se puedan hacer a mano, algo tipo evaluación, ¿cierto? Em, Como usted ve la idea de valores propios, si me interesa clasificar, yo la puedo ejecutar ahí aparte en el Simulab y ya respondo. Pues más bien vamos a tratar de ver algunas otras ideas, ya no tanto la parte calculatoria. Sí. Bueno, sin ayudas vamos a quedar ahí por hoy. Nos estamos viendo el viernes, ¿no es cierto? Bueno, que tenga una buena tarde. Hasta el viernes, Inge, gracias. Hasta luego. Hasta luego.